Regresó con todo la liga y saben que no solo me refiero a lo que vimos por parte del Real Madrid frente al Mallorca, sino que vimos también después de eso del Girona frente al Atlético de Madrid. Pero vamos por partes y lo platicamos con Richard Méndez, Rodrigo Fáez y Elizabeth Patiño. Qué gusto estar con ustedes en un partido en donde el Real Madrid también, obviamente, queriendo llevarse los 3 puntos versus un urgido de puntos Mallorca con Javier Aguirre desde el banquillo. Al final se lo llevó el Real Madrid después de un tiro de esquina. Vaya, cómo aprovechan también esas jugadas a balón parado. Antonio Rüdiger es el que entra también de cabezazo para anotar lo que le bastó al Real Madrid para llevarse la victoria frente al Mallorca. Voy con el que narró este encuentro, con Richard Méndez. ¿Cómo calificas el trabajo que viste por parte de los medios? Un gusto como siempre, Cristina, Eli, Rodrigo, feliz año para ustedes que no los había visto hasta hoy. A ver, un gran partido de parte del Real Madrid dentro de lo que le tocó sufrir. Javier Aguirre se daba cuenta justamente en un tramo de partido que el partido estaba para imaginarse que podía incluso hasta ganarlo, y es donde hace algún par de cambios, ¿no? Aguirre mostró lo que nos esperábamos, un equipo bien replegado atrás, que durante el arranque del partido se atrevió a hacer presión alta, sobre todo sobre la figura de Tchouaméni, donde no encontró esos errores que uno podía imaginarse del francés jugando en una posición que no es la suya. Pero sí hubo un gran liderazgo de parte del Real Madrid, partiendo de la figura de Antonio Rüdiger. Dentro de ese esquema del vasco de tratar de replegar al Mallorca, intentó en un par de oportunidades con la pelota larga para Kyle Larin, y el canadiense terminó fracasando ante el alemán. Rüdiger siempre lo supo controlar. Del lado del Real Madrid sufrió un par de pelotas en los palos. Hay que recordar que le pega el Mallorca con el marcador 0-0. Incluso una de ellas que da en el larguero y casi se piensa que daba en la línea de gol del arco que defendía Lunin. Pasó mucho aprieto el Real Madrid en esas situaciones, pero ya después en el segundo tiempo el Real Madrid se entiende que es el equipo que tiene que tratar de proponer, de superar a su rival. No encontraba las grietas defensivas hasta que se da la jugada de pelota quieta. Curiosamente, lo que mejor había trabajado Aguirre, el balón aéreo, en las pelotas quietas, en los tiros de esquina, le había funcionado muy bien defensivamente el juego aéreo a Javier Aguirre. Pero cuando tienes a alguien como Antonio Rüdiger, que salta con muchísima diferencia, además la capacidad de definición en el aire, en donde le terminan colocando la pelota a Rajkovic, es una victoria importantísima para el Real Madrid, a lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Un Real Madrid que puede tener la pelota, que puede ser propositivo, pero que no termina de ser un equipo que arrolle o que termine de llevarte los partidos al drama en cuanto al hacer sufrir al rival. Real Madrid no hace sufrir tanto al rival, pero por el contrario, sí es un equipo al cual se le ataca, y en oportunidades como ayer, aquellas 2 pelotas en los palos, estuvo muy cerca Mallorca de hacer daño bastante temprano. De todos modos, los equipos grandes acostumbran a sufrir. Los equipos ganadores y que terminan de dominar ligas, y ahora el Real Madrid acaba de ganar el título de invierno, por decirlo de alguna manera, ese título simbólico que hay, pero lo ha hecho con bastante sufrimiento hasta acá, eso sí, manteniendo el invicto en casa. Sí, claro, el Real Madrid, que vaya que le gusta sufrir. Rodrigo, lo vemos no solo en los partidos de liga, sino también por eso sabe dominar los partidos de la UEFA Champions League, se siente cómodo, es algo que pues a muchos nos gustaría también sentirnos tan cómodos bajo presión. Lo somos un poco como periodistas. Rodri, en cuanto a esto que dice Richard, el sufrimiento por parte de los merengues, ¿qué es lo que más te saltó sobre lo que quizás le faltó a Carlo Ancelotti y compañía para dominar un poco más en cuanto al marcador que refleja ese 1-0? Ancelotti ayer lo que le faltó al equipo fue chispa. O sea, se notaba muchísimo que es el típico partido en el cual se le atraganta al Real Madrid, llega un equipo muy correoso que tiene poco que perder, como en este caso fue el Mallorca de Javier Aguirre, y que creo que además hizo el papel que tenía que hacer, con un equipo muy bien plantado en defensa, con un Vinicius bastante perdido y que se nota la inactividad de estos últimos 2 meses, y sobre todo se notaba en general la poca frescura que yo creo que tenía todavía el Real Madrid, que sabe perfectamente que empieza esta segunda parte de la temporada, ¿no?, que viene después del descanso de Navidad, para intentar volver a tener buenas sensaciones, para intentar tener las piernas frescas para llegar a la Champions, que es una de las cosas importantísimas para el Real Madrid a nivel estratégico en febrero, y sobre todo también para intentar que la Supercopa de España, que es uno de los compromisos mucho más inmediatos, no haya ningún tipo de sustos y el Real Madrid pueda hacer el mejor de los papeles posibles, porque recordemos que el año pasado el Barça le barrió por completo en ese
ese torneo que está organizando la Federación Española en Arabia Saudita. Veremos a ver, pero yo creo que si algo eché en falta fue eso, la falta de chispa, la falta de frescura. Se le vio un poco perdido en alguna ocasión al equipo blanco, a pesar de que es el típico partido que sabes que vas a perder uno seguramente de 100. Y ayer el Real Madrid consiguió ganar como tenía que terminar. Antes veíamos los números y creo que en el cómputo global fue merecedor, pero eso, que le falta chispa para poder competir pues, con el Atlético de Madrid, con el Barça o para ganar el título de la Supercopa de España, que la próxima semana vamos. Y esa falta de chispa, Eli, ¿cuánto tuvo que ver con lo que vimos dentro del terreno de juego de los de Javier Aguirre? Sí, claro. ¿Cómo estás, Cris? Igualmente, un abrazo para todos, compañeros. Me da mucho gusto verlos. Si nos viera Carlo Ancelotti, yo creo que pensaría que esta es una gran alineación o una alineación ideal. Un saludo para todos. Y bueno, la realidad es que pues se pronosticaba un partido más o menos así, ¿no? Un partido raspado, un partido que de pronto se vuelve pantanoso, de mucho golpe, pero que así lo entendía, así lo interpretaba el Mallorca, con sus armas, ¿no? Con sus argumentos, que hay que decirlo de esta forma, un equipo que no arriesga demasiado, que te juega a la contra, que se repliega bien, que te cierra los espacios. Y este tipo de partidos se vuelven muy complejos. Por más que tengas talento individual enfrente, como lo tiene el Real Madrid, pues lo señalan bien, esa chispa, alguien que intente algo distinto, que rompa ese bloque en lo que se convierte prácticamente una muralla, así la propuesta de Javier Aguirre, que no fue una sorpresa. Ancelotti sabía con qué se iba a enfrentar y una apuesta que algunos dicen, bueno, es que ¿por qué Javier Aguirre apuesta a defenderse hasta el final? Bueno, a pesar de que se hacen esa presión alta, pues este es el estilo y te puede llegar a salir, ¿no? Por ahí una pelota detenida que el mismo Javier Aguirre lo dice en la conferencia. Qué lástima, porque cuando tienes esta propuesta de juego y nos equivocamos en la pelota detenida, pues prácticamente es suicidio, ¿no? Porque es algo que tienes que rayar casi en la perfección para poder conseguir el resultado. Creo que al final Aguirre ha demostrado que con este Mallorca y con algunas lesiones también, pues trata de ir enfrentando encuentros donde rescatar por lo menos un punto hubiera sido muy valioso para él. Eso apuesta cuando se enfrenta contra los grandes y ya a la mitad de la tabla, pues a ver si te alcanza o no para competir en esta forma de juego que la verdad yo la considero muy compleja. O sea, es muy difícil abrir a un equipo como el Mallorca. Necesitas paciencia, posesión de pelota, tiempo, variantes tácticas o alguna tarde-noche iluminada de algunos de los protagonistas que estén en el terreno de juego. Entonces, esto tiene el Madrid: paciencia, trabajo, oficio y calidad también individual para decir, si no me están saliendo las cosas en una pelota detenida, te puedo ganar el partido, ¿no? El Mallorca haciendo su papel, bien trabajado, como ya nos tiene acostumbrados Javier Aguirre, y que hoy se encuentra pues ahí tranquilito, navegando fuera de la zona de descenso y con estas alternativas que él sabe que son pocas, pero que sabe muy bien cómo explotarlas. A veces le sale y otras no. Sí, hablando de la paciencia, habrá que ver qué tanta también le queda al Mallorca con el mexicano en el banquillo, pensando no solo en el cierre de la temporada, sino también lo que le viene de la próxima, si es que se mantiene fuera ahí de esos últimos puestos. A ver, mencionaba un poco lo que fue el partido de la tarde, ¿no? Lo del Girona, con esta gran pregunta, si es que es de verdad lo que estamos viendo por parte del Girona, es tan solo un momento, cuando dará vértigo. Pues hasta el momento no le ha dado vértigo. El Real Madrid sí se ve como en primer lugar en este momento debido a esa diferencia de goles, pero se enfrentaba al tercer lugar, Atlético de Madrid. Y Richard, yo esperaba un partido bastante entretenido. Para mí fue el partido de la jornada en papel y se vio dentro del terreno de juego, pero y quiero que intentes usar una palabra para definir lo que es el Girona y lo que demostró ayer frente a los colchoneros. Es difícil encerrar todo lo que es el equipo de Michel en una sola palabra, pero si me voy al partido de ayer, yo diría sensacional.
a ver, uno puede entender que fue un equipo mal jugado defensivamente por parte del Girona porque se expone demasiado y además recibe el daño en periodos muy cortos del partido cuando era un compromiso que quizás daba para que lo administraras mejor con la posesión de pelota. Pero es que así es el juego de Michel, así juega este Girona. A mí me parece que es el equipo más vistoso que hay en la temporada. Para mí es el que mejor juega. A ver, cuando lo ponemos en la calidad de vistoso y si lo comparamos con los resultados, sí, tenemos que definirlo como el equipo que mejor juega el fútbol actualmente en la Liga Española. Este equipo le hizo 4 al Barcelona. Le acaba de hacer 4 al Atlético de Madrid. No cualquiera le hace 4 al Atlético de Madrid. Es un equipo que te puede llevar al extremo porque también por esa misma forma de jugar, esas asociaciones que intenta de manera permanente Michel por los carriles centrales. Para el partido frente al Atlético cambió de banda, por ejemplo, a sus extremos. Savinho jugaba por el otro costado. Se vio un equipo totalmente diferente. Se vieron duelos individuales, por ejemplo, el de Savinho dominando sobre Lino la posición en esa banda. Encontró Michel la forma de hacerle daño y de ofender al Atlético de Madrid. Después en contragolpe, cuando el marcador estaba por 2-0, ha podido ser algo de hincharle de verdad la cara al Atlético de Madrid. Sin embargo, creo que también esa forma de jugar, el sobreexponerse, le permite a Álvaro Morata, bueno, casi que convierte un hat-trick a Álvaro Morata y siempre al borde de lo que ya nos tiene acostumbrados Morata, muy cerca siempre de la posición adelantada. Acostumbra el Girona a llevarte los partidos de ida y vuelta. El partido que pierden en casa contra el Real Madrid por goleada de 3-0, antes del 3-0, antes del primer gol del Madrid, era el Girona el que llevaba la iniciativa, pero además como si soltaras a 11 fieras en la cancha, con ese deseo, esas ganas de ir a hacerle daño al otro grande del campeonato. A mí lo que sucede hoy, Cristina, con el Girona me ilusiona mucho. Yo no quiero una historia igual a la del Leicester, pero me parece que lo que está haciendo el Girona es muy diferente, porque lo está haciendo con un juego vistoso, con un juego alegre. Es muy difícil encontrar un partido del Girona que no te divierta. Algunos te divierten al máximo, como fue el partido de ayer contra el Atlético, como fue cuando jugaron contra el Barcelona. Es un equipo que divierte, que da gusto ver. ¿Cómo no va a querer uno que un equipo como el Girona termine dando la vuelta de campeón? Sí, al menos de que seas muy aficionado de los que acostumbramos también a ver como campeón, pero es que es una historia fenomenal que parece que por el momento Rodrigo va a continuar, especialmente después de ese partido. Pero en cuanto al duelo de técnicos se habla meramente en la táctica, ya lo mencionaba un poco Richard, de cómo dejaba bastante abierto muchos pases filtrados, jugando un poco también ahí o bastante por las bandas también el Atlético de Madrid. En cuanto al duelo desde la banca con Michel, con obviamente el Cholo, ¿quién te gustó más en ese sentido? Va a repartir el mérito, porque creo que la primera parte fue claramente de Michel, pues con un Girona tocando muy bien la pelota, con un desparpajo espectacular y sobre todo con ese atrevimiento que creo que le faltaban a ese tipo de equipos de perfil Girona en otro tipo de temporadas donde veías que había siempre un outsider que podía estar luchando contra los grandes. Y ese desparpajo de decir, bueno, no tenemos nada que perder, pues creo que lo está utilizando muy bien Michel, tocando muy bien la pelota, además cuidándola, dándole ese mimo que creo que necesita la pelota y además incluso pienso que con un juego ofensivo, que creo que es muy necesario en ese aspecto, combinando muy bien el toque en horizontal con el toque en vertical. Y si encima a eso le sumas que el Atlético de Madrid lleva bastante tiempo perdiendo esa esencia defensiva de muro atrás que tenía el equipo del Cholo Simeone no hace muchos años, pues hace que la primera parte fuera claramente de Michel, ¿no? Y la segunda para mí fue del Cholo Simeone, pero además creo que de una forma incontestable, porque sí que es cierto que al final el Girona consigue la victoria, pero es que durante los 45 minutos el mejor equipo, los segundos 45 minutos, el mejor equipo sobre el terreno de juego fue el Atlético de Madrid, con efectivamente un equipo en esa reanudación mucho más vertical, mucho más rápido, mucho más compacto, que tuvo más ocasiones, que consiguió empatar después del descalabro de la primera parte, porque el Atleti en la primera parte fue un desastre, pero en la segunda creo que supo sobrevenir un poco esos primeros 30 minutos que le valieron como una losa en el resto del partido, consiguiendo remontar y consiguiendo incluso tener muy cerca la victoria. Aparte creo que los cambios, he leído mucha prensa aquí en España y han criticado bastante a Simeone, pero yo creo que los cambios en la segunda parte mejoraron y muchísimo al equipo de la primera, porque creo que fue un desastre. Por tanto, yo creo que al final es un empate. Sí que es cierto que la victoria es para Michel, porque el último gol
para mí no deja de ser una genialidad o una individualidad, mejor dicho, pero creo que a nivel colectivo creo que los dos equipos estuvieron bastante parejos desde la banda. Sí, claro, y como dices, al final lo que vemos en papel, lo que sucedió dentro del terreno de juego, dice que la victoria fue para el Girona a final de cuentas, son los que se quedaron ahí con los 3 puntos. Pero lo que vimos por parte de Mitchell en los 90 minutos de los elementos dentro del terreno de juego, si te pones a pensar lo que le queda también, que es bastante temporada, por supuesto, a todos los equipos, incluyendo aquí al Girona, ¿hasta dónde crees que aguante este estilo de jugar que estamos viendo de Mitchell? Pues mira, la ventaja que puede llegar a tener el Girona es que se viene la parte seria de Champions, donde ellos no van a estar participando. Entonces yo creo que eso todavía te da un poquito más de ilusión y de posibilidad de mantener este juego que es refrescante. La realidad es que ver a alguien más que te compita, que vaya, que luche, que sea descarado, que sea valiente, que demuestre categoría, porque te has enfrentado a grandes y les has ganado, ¿no? Con una gran cantidad de goles, pero tener esa capacidad y esa mentalidad para llevarlo en el tiempo, porque cuando vimos el arranque del Girona en la temporada decíamos, se va a caer, se va a caer, se va a caer, y ya llegamos a mitad de temporada y no se ha caído el Girona, y a los que les está ganando. Honestamente, y como veo más o menos a los equipos, que el Madrid sí gana, pero sufriendo demasiado y que sabemos que es su torneo porque son grandes favoritos y porque saben cómo hacer los Champions. Barcelona, que ha dejado muchas dudas de la mano de Xavi, y el Atlético de Madrid, que creo que también puede estar ahí, pero de pronto el discurso de Cholo Simeone de somos los pobrecitos y no somos los favoritos para ganarlo, yo creo que el Girona va a ser campeón de la Liga. Todavía falta mucho, sí, pero no se va a caer, Cris. Y no sé si con mis compañeros coincida conmigo, pero creo que el Girona se va a mantener así hasta que termine la Liga. Rodri, no te veo tan convencido de él. No, Rodri así como de, no creo. No, porque, fijaos, entiendo a Eli y creo que además tienen razón en todos los argumentos que dice. Lo que pasa es que yo ayer al Girona, no es la primera vez que le veo, bajar mucho a nivel físico en la segunda parte. Sí, se veían muy cansados. Viendo hacia dónde va el fútbol, más tema físico, efectivamente, yo no sé si le dará o no, yo tengo muchas dudas. Sí, que eso también te lo da la experiencia, pero bien dice Eli que en cuanto al calendario, claro, le favorece en esta ocasión no disputar la UEFA Champions League, lo que eso sí lo podemos tener quizás un poco más seguro de que al menos lo vamos a ver en alguna competición europea para cerrar esta temporada, y quizás lo veremos también en la UEFA Champions League y tendrá ese problema positivo para la próxima temporada.